Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Amigos y amigas de Palabras Compartidas, este espacio que nos sirve para conocernos como sociedad, pero también como individuos. En el día de hoy vamos a hablar de libros. No tenemos otro camino, dado que en el país se celebra esta Feria Internacional del Libro esta semana, que ya está llegando a su fin y que ha servido de escenario para que un amigo de muchos años presente su novela ganadora del premio Ricardo Miró. Estamos hablando de Carlos Oriel Winter Melo. Aquí comentábamos antes de la entrevista que recuerdo el año 2003 cuando nos conocimos a través de un libro que me llegó a las manos. Apareció una foto de un niño con una corbata de hombre, un bebé con una corbata de hombre, y su novela, su libro que enseguida me provocó tocar la puerta, buscar y averiguar dónde estaba Carlos y hacerle una entrevista. Desde entonces estamos en esto. Él hace cosas maravillosas y yo lo entrevisto. En eso hemos estado. Cosas maravillosas también, Eduardo. Así que este espacio tiene 3 bloques, Carlos. Ajá. En el primero tratamos de conocer. Ya hemos tenido esta experiencia antes. Sí, el año pasado lo hicimos en la Feria del Libro, precisamente, en vivo. Ahora, debo advertir que esta grabación, este programa es grabado y lo grabamos justo el día que cumple años. Cumple 54 años, 54 Carlos. Años. Le damos nuestra felicitación y ofrecemos este programa como regalo porque no sabíamos que... Con muy buenos recuerdos de esos 54 años. Qué bueno. Háblanos un poquito otra vez de ti para que la audiencia se ponga en contexto, ¿no? Bueno, si me permites tomar el marco que tú pusiste, ese libro, el que aparecía en la portada es mi sobrino y ya tiene como 25 años. Mira tú. Tiene como 25, su mamá me permitió usarlo de modelo. Ese libro también tiene un prólogo muy querido de Héctor Collado, unas palabras muy generosas hacia mi obra, que en ese momento era mi segundo libro. Yo no tenía ningún tipo de camino conocido, andado, de trayectoria. Sí, eso sí, mucho cariño hacia la literatura y mucho compromiso, que lo mantengo. Y también me acuerdo que gracias a ese libro conocí a Consuelo Tomás, ella fue la que lo presentó, el libro. Entonces, bueno, qué bueno que comentaste eso. Yo pues ya tengo 54 años, en ese tiempo no pasaba todavía de los 20 y algo de años. Sí, sí. Y ya eso sí, me había enredado en la literatura por talleres, porque después de que estuve en esos primeros talleres conocí a Enrique Jaramillo Levy y me gané un premio de la Tecnológica con El Escapista, que fue mi primer libro publicado, y conocí también a David Robinson en esos caminos, esos andares, y bueno, ya no he podido soltar la pluma desde entonces. He buscado, hace muchos años tuve la oportunidad de ir a un encuentro literario fuera centroamericano y vi lo que se estaba haciendo en cuanto a gremios. Entonces siempre he creído en la agremiación, sí. Siempre he apostado por crear ese espacio colectivo y sí, y por momentos lo hemos logrado. Palabras compartidas. Hemos también tenido pues muchos reconocimientos pues en literatura y es algo que yo no lo pongo en duda porque estoy convencido de que ha sido un camino hacia adentro. En vez de estar pensando quién me dice que sí o quién me dice que no, yo me busco yo mismo y entiendo que eso soy. O sea, cuando uno sabe lo que es, yo siempre comento que hay un montón de cosas que yo hago mal. Pregúntenle a mi esposa cómo arreglo las cosas de la casa, terriblemente mal, pero el camino de la literatura es un hogar, ¿no? Es algo donde me siento muy cómodo y es algo donde me puedo sentir totalmente en libertad. Decía Gabriel García Márquez que es el oficio más solitario del mundo. Sí, es un oficio solitario. Pero sabroso. Sí, de cierto modo, bueno, tú que eres una persona muy espiritual, casi todo, o sea, al final estamos en grupo, pero tienes una experiencia que es propia, es tuya, nadie más a veces la puede comprender. Pero Carlos, tú no eres estudioso formal, académico de
de literatura, ni de filología, ni de español, ni nada de esto. Tú eres del mundo de la ciencia. Yo soy ingeniero industrial. ¿Qué? Yo soy ingeniero industrial. ¿Algo que has abandonado? No, en realidad, fíjate que hasta los libros que hago les pongo procesos. Eso es lo gracioso. Siempre sale esa pregunta y yo siempre saco un ejemplo de la historia que a mí me da también mucha luz. La división del trabajo es relativamente reciente. O sea, si ves la biografía de Leonardo da Vinci hizo trabajos de ingeniería, pintó, sí. Y tiene un libro de apuntes de él, fue escritor. O sea, tomó la búsqueda de entender la realidad desde el ángulo que viniera. Entonces, yo no descarto, es más, yo imparto clases en la Universidad Tecnológica, mucho orgullo. ¿De ingeniería? Y sí, imparto calidad, imparto... Ah, qué bueno. Yo pensaba que tú habías cortado y quemado las naves. No, e incluso tú sabes que edito libros para otros. Sí. Te digo, en estos días revisé el proceso, qué es lo que se hace primero, qué es lo que se hace después y lo trato de optimizar. Eso tengo de huella, no he roto las naves, no las he hundido. Pero eso sí, mira, ese tema es interesante, porque yo he reflexionado mucho sobre eso. Hay un libro que es de un señor que se llama Daniel Pink, que no es un libro literario. Este señor lo que propone es que, según él, nosotros hemos agotado lo que nuestro hemisferio izquierdo del cerebro puede dar. Todo lo técnico, lo racional, ya hemos logrado lo máximo. El desarrollo de la ingeniería ha llegado a su máximo nivel. Hemos creado inteligencia artificial. Así es. Entonces, lo que dice que lo que resta ahora es el desarrollo de los aspectos estéticos, las historias que están en el lado derecho del cerebro. Estamos hablando de storytelling, yo a mis alumnos les digo, oye, pero es que palabras compartidas. Todo, yo hago con una facilidad los libros porque ya hay impresión bajo demanda. Antes yo tenía que ir a la imprenta, formarme ahí, las imprentas se tardan, era impresionante. Ahora es muy fácil fabricar cosas, muy fácil. Sí. Casi todo, los videos son facilísimos de hacer. El gran reto es comprender, y lo digo como escritor también, a esa otra persona que va a recibir lo que tú le vas a dar. Al lector, comprenderlo. ¿Por qué le va a gustar o no le va a gustar lo que tú le vas a dar? A la persona que va a ver el video o el audio, meterse en ese lado más misterioso de la gente. Entonces, yo utilizo las herramientas que tengo. Creo que yo no hubiera podido mantenerme tanto tiempo, incluso en la literatura, haciendo libros, haciendo talleres, todo lo que hago, si yo no conociera lo que conozco de la técnica, de los procesos, de lo que me meto en impresión bajo demanda. Fui de los primeros que hizo, la verdad, libros electrónicos, porque me llamó la atención. Carlos, hablaste de tus primeros peldaños y enseguida estabas rodeado de grandes de la literatura panameña. Qué bueno. Pero en ese entonces, ¿pensabas que ibas a estar tú en ese Olimpo? Bueno. ¿O lo hiciste por eso? ¿Cuál fue el motor? No, ahí te cuento. Primero, García Márquez decía que le preguntaron, maestro, usted está en la cúspide ya. Dice él, no, la literatura es un camino totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces, lo que yo no los busqué con ese afán, pero yo estuve fuera, como tú sabes, y mi primera intención cuando regresé es, yo me voy a meter en espacios muy similares a los que yo vivía afuera. Yo conservo amistades de mis primeros tutores literarios. Gabriel Martín sigue siendo mi amigo. Entonces yo quería ese mismo ambiente cuando llegué a Panamá. Y me acuerdo que el primero que conocí fue a David Robinson, porque él tenía un taller literario en el Museo Reina Torres de Araúz. El infatigable David Robinson. Exactamente. Entonces yo vine unas vacaciones y comencé a buscar, no me acuerdo dónde vi la publicidad, y me metí en ese taller. Y ahí conocí a David. Y luego por Katia Malo conocí a Enrique, pero era porque yo estaba yendo a presentaciones, buscando esos espacios, y así fue como ocurrió. A Salvador Medina, fue porque Salvador prácticamente somos
de la misma edad, habrá unos años de diferencia. Otro picapedrero de la poesía, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros, digamos, no estábamos en el ambiente literario todavía, entonces conversamos entre nosotros, porque no conocíamos a nadie más. Entonces, esos son buenos recuerdos. Pero mira, de lo que hablas entonces, el estar insistiendo, Sí. tocando el botón, hasta que la puerta se abrió y ganas del Miró con una novela. Sí, Háblanos de un eso te poquito iba a de ese hablar. proceso. Palabras compartidas. Tenemos Bueno. 6 minutos para hablar de eso en este bloque. Bueno, ahí te va, compañero, y lo dije en la presentación, gané ahora, pero ya había perdido un montón de veces. 30 años Había perdido. Eso pasa. Mi conclusión era, o sea, el trabajo que hice fue, dije, espérate, tengo que hacer un trabajo que no lo pueda soltar el jurado, que no lo pueda soltar. Y tuve muy buenos comentarios en el libro, y modestia aparte me gustó mucho que este libro fuera premiado porque lo considero uno de mis mejores trabajos. Uno de mis mejores trabajos, y de verdad tiene ese efecto de que no lo puedes soltar, pues. Claro, para este viernes 14 Sí. ya ha estado presentado, ya ha sido presentado. El 12 se va a presentar a las 6 de la tarde. Ya fue presentado entonces. Exactamente. Ya fue Para el presentado. 14 fue presentado, pero hay varias fechas donde voy a estar en el Ministerio de Cultura, ya con el libro, Ok. pues, Dios mediante firmando ejemplares, ¿no? ¿Sabes la fecha exacta de esa firma Sí. de libros? Y me das el título de la novela. La novela se llama Los grandes dientes de la Caperucita. Los grandes dientes de la Caperucita. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Uf, pues mira, ahí entre que uno lo tiene guardado en las carpetas, eso saqué la cuenta y tuvo 7 años ahí entre que la volvía, la reescribía, la renovaba. Si ves, la primera versión no se parece en nada a la última, y también incluso la puesta del título, el trabajo fue un trabajo minucioso y paciente. O sea, no fue uno aprende que no es una carrera de velocidad, porque si tienes verdadera ambición literaria, lo que te interesa es cómo lograr ciertos efectos, ¿no? Sí. Ahora logré esto en este libro, logré esto en este otro. Y no te importa de repente que tanto tiempo... Mientras tarde. lo tenías ahí en Baño María, estabas con otras cosas. Estaba con otras cosas, estaba con mi trabajo, y de repente lo retomaba, ¿no? Y ya, ¿sabes qué? Me atrevo, lo voy a reescribir, no me importa. ¿De cero? De cero, o sea, tomaba elementos, pero Claro. toda la estructura la cambiaba. ¿Sabes qué? Voy a comenzar desde el final, ¿no? Con un flashback, o sea, para ponerlo acá, para que enganche. Sí. Porque no es solo la literatura, y esto me parece que es un buen consejo. Tenemos la idea de que hay que escribir bien, no hay que escribir de manera atractiva, o sea, Por supuesto. hay mucha gente escribiendo bien, hay mucha gente, la ortografía perfecta, la gramática, pero tienes que pensar o ponerte en el lugar un poco del lector y ponerle curiosidad, picarle a la curiosidad, ponerle los datos que él necesita saber. Hoy que somos tan audiovisuales, ¿no? Exactamente. Que ya estamos compitiendo con Sí, cuentos de 30 segundos. sí, así es. Ahora, lo peligroso, sí, de lo audiovisual es que la literatura sí te hace participar, ¿no? Participar. Mira, Blake, yo no lo diría tan... El poeta Blake... William. Sí, William Blake decía que él no le interesaba hacer algo demasiado fácil porque eso no daba participación al lector. Sí. O sea, lo que se entiende de una vez, Palabras tú compartidas. no puedes, tú no necesitas hacer más nada. Entonces, lo peligroso también de la inteligencia artificial, de todo eso que tú te saltas el proceso. Sí. Que nosotros, es algo generacional porque nosotros tuvimos que picar piedras. Sí. O sea, yo ahora mismo te puedo hablar lo que quieras de impresión de libros porque yo tuve que picar piedra. Yo en el primer libro colectivo que hicimos en el taller, lo hicimos en una fotocopiadora. Nos pusimos en fila. Salían las copias por acá, alguien engrapaba por acá, otro le pegaba la portada y lo refilábamos nosotros mismos. O sea, entonces yo sé exactamente qué ocurre con cada cosa del libro. Pero el que piensa que hacer un libro es nada más ponerle a la inteligencia artificial diagramas, no sé qué, Sí. se pierde todo ese conocimiento, depende de la tecnología. Ya él es esclavo de la tecnología en vez de que uno se sirva de la tecnología. Hace un mes entrevisté a un autor de libro religioso, un libro espiritual,
y pasó por esto de poner en manos de otros su edición de libros, pero ya el último, que era el que estábamos comentando en este programa, ya salió de su propia mente, de su propia computadora, de su propio diseño y todo, ¿no? Sí, claro. Él logró, ya tiene esta experiencia de la que hablas y que lo hace mucho más rico, uno lo cuida con más cariño. Pero también hay gente que está editando libros como si fuera a hornear galletas, ¿eh? Sí. Sale cada cosa, hay cada libro que se le considera obra. Hermano, es que hay gente, no en Panamá, asumo, pero con inteligencia artificial sacan 10 libros por mes. Sí. Porque le ponen, escríbeme un libro del tema de moda, de lo que te guste, y los van poniendo de venta en Amazon. Entonces, pero tienen ganancia, pero se ha notado que a la larga el libro más apreciado es el que participa en nuestra propia imaginación, la del hombre, la del ser humano, ¿no? Claro que sí. Mira, Entonces, hemos llegado al final de este primer bloque. Búsquese por ahí la fecha en la que va a estar firmando el libro en el Ministerio de Cultura y lo comentamos apenas retornemos de la pausa. Vamos y regresamos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Qué alegría poder vivir en este mes de agosto el valor, la esperanza, virtud y estilo de la vida de la comunidad. Y nuestra acción significativa es hacer actos culturales y religiosos alusivos al aniversario de nuestra hermosa ciudad de Panamá y del Canal Interoceánico, aferrados a la esperanza en Cristo, ancla sólida y firme de nuestra fe. En el acompañamiento de cada nueva vocación, en cada sesión pastoral, en los platos de comida, los abrazos, las atenciones de salud, jornadas de servicios voluntarios y de apoyo espiritual, en la información católica que llega hasta ti, en una arquidiócesis activa y presente, allí y por 50 años, la campaña arquidiocesana ha unido la generosidad de unos con la necesidad de otros, entendiendo nuestro llamado a la corresponsabilidad y al sentir palpitante de que Iglesia eres tú. Gracias a tu solidaridad y aportes, todo esto es posible. Campaña arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas. Este día, en el contexto que tenemos en el país de la Feria Internacional del Libro, tenemos al ganador del premio novela, del premio Ricardo Miró del 2024-2025, que está presentando o ha presentado esta novela aquí en el marco de la Feria del Libro. Él es Carlos Oriel Wintermelo y la novela Los colmillos de Caperucita. Los grandes dientes de la Caperucita, pero... Los grandes dientes de la Caperucita, que vas a estar firmando este libro. Así es, la presentación es en el marco de la Feria del Libro de Panamá en el Salón Shakira, el 12 de agosto a las 6 de la tarde. Ya pasó. ¿Y la firma en la firma la tenemos el 16 de 12 a 3 de la tarde y el 17, que es domingo, de 12 a 3 de la tarde. Ahí en el stand del Ministerio de Cultura. Ojalá nos acompañen. Ojalá estén con nosotros en esta presentación. Ahí estaré con Carlos, por supuesto. Pero Carlos, además de escritor, además de editor, además de promotor, también eres un defensor de los derechos de autor de los escritores. ¿Cuáles son las amenazas más urgentes que enfrentan los creadores hoy en Panamá? Bueno, ahí te va. Son tiempos difíciles en ese sentido porque la misma tecnología que nos facilita las cosas. A ver, ahí va un breve resumen de lo que ocurre con la inteligencia artificial. Cuando una persona pone, hazme un poema ahí en ChatGPT, no es que la máquina lo saque de cero. No, la máquina toma lo que puso Blake, lo que puso Rogelio Sinan, lo mezcla, le da algo de sentido lógico. Hace un licuado. Un licuado, digital. O sea, hay ciertas reglas ahí que saben bien los programadores que dicen no tienes que relacionar peras con manzanas, o sea, le da un orden, le pones un ritmo, etcétera, y te saca ese poema. Entonces, por lo general,
el uso de las obras está protegido con una inteligencia artificial. Pero el mismo Trump dijo hace poco que ninguna tecnología se podía desarrollar si había que pagar regalías y derechos. Eso significa que te estás saltando el apoyo que se le da a todos estos autores y estás utilizándolo para una tecnología que a la larga hasta se puede saltar al autor, ¿no? Al mismo autor que creó eso que está utilizando, se lo puede saltar. Entonces tiene que haber una legislación que la verdad ni siquiera todavía Europa la tiene completa. A eso iba. ¿Cómo lo que acabas de contar de lo que puede pasar con la inteligencia artificial? Me imagino a este diminuto ser frente al sol, diciéndole al sol, no me quemes. Pero ¿cómo luchamos contra un monstruo de 1000 cabezas como Bueno, ahí va, compañero. Lo primero es estar en colectivo. Nosotros estamos al frente de la Sociedad de Editores y Autores, que es una entidad de gestión colectiva reconocida por las leyes. Estamos, tú lo sabes, porque tú eres parte de ella. Exactamente, pero eres parte de ella. Sí. Estamos pulseando en algunas cosas, porque incluso las fotocopias, por decir algo, deben darle una regalía al autor. Palabras compartidas. Y incluso hay un préstamo público colectivo que libros prestados en las bibliotecas deberían reportarle también en ese esquema un porcentaje al fin al autor, un porcentaje mínimo, pero porcentaje al fin. Y esto es imposible que cada autor lo haga solo. Entonces tenemos que estar unidos. Tenemos que hacer un frente común, que ha sido siempre el problema de nosotros los autores, porque si va uno a decirle a un presidente o a un gobierno, oye, yo quiero mejores condiciones porque yo estoy haciendo un trabajo que al final es para una colectividad, para la cultura, para Panamá, entonces es muy difícil que lo tomen en serio. Pero si va un grupo organizado con un argumento lógico, bien hilado, y esta sociedad de la que te comento está conectada con organizaciones similares de todo el mundo. O sea, son parte de una red que se llama IFRO, que tiene sede en Bruselas, y que pues hay hermanos de Colombia que tienen una situación similar, de Argentina que está luchando contra un gobierno totalmente de derecha y muy liberal. Y sí, la libertad es su consigna. Su consigna, bueno, la libertad del capital, la libertad del... Está bien, pero esto como que contradice porque es una especie es una especie de sindicato, pues. Sí. Porque defiende a un colectivo, defiende a unos trabajadores de la cultura. Sí. Entonces, pero está también hay organizaciones de Japón, hay organizaciones de Italia, hay organizaciones de España, que es CEDRO, de México, o sea, porque así compartimos nuestras situaciones y también nos apoyamos, firmamos contratos para defender las obras de sus nacionales en nuestro país y viceversa. Entonces entiendo que incluso, puede que me fallen algunas cosas, pero en Rusia, la Organización de Entidades de Gestión Colectiva de Rusia tenía regalías y tenía fondos de Chanmarín, de obras que allá habían consumido o que habían comprado de Chanmarín, y ellos están viendo a quién le pagaban. Mira, esas obras. Pero aún así dice que en Europa esto de la inteligencia artificial aún no ha podido ser regulado. Es que va a una velocidad impresionante. O sea, hay algunas aproximaciones, incluso aquí hay un proyecto de ley muy general sobre cómo debemos tratar el tema de la inteligencia artificial, pero esto va volando. Se habla de que pronto va a haber una inteligencia artificial que ahora mismo toma los datos del Internet, pero va a tener pronto suficiente información para ella misma moverse. Para generar lo suyo. Exactamente, para seguir aprendiendo. Sí. Entonces... Ahora, ¿cómo hacemos esto de poder proteger al autor sin aislar al lector? Ya se lee poco, de eso vamos a hablar también. Sí. Pero también cómo ofrecemos la oportunidad de que el lector tenga en su mano las obras sin tener que convertir esto en un cruce por el Mar Rojo. Bueno, hay una ley muy buena aquí en Panamá, que es la Ley de Derecho de Autor, de octubre del 2010, y esa ley contempla excepciones, por ejemplo, para la educación. O sea, no son reglas firmes, no son tampoco rígidas, de que no puedes ver
el libro, por ejemplo. Palabras compartidas. Lo que pasa es que ya hay una experiencia en torno a eso. En Canadá, por ejemplo, se notó que cuando se relajó el apoyo al autor, la disminución literaria también bajó. Porque obviamente pues las personas se tienen que dedicar a otras cosas, que es lo que pasa muchas veces aquí en Panamá. Entonces tienes que mantener, digamos que robusto el sistema de producción de obras a los autores que puedan tener tiempo para escribir, pero también tienes que hacerlo llegar a las personas correctas y que estas personas también puedan acceder a eso sin problema. Y todo eso lo contempla la ley. Okay. O sea que en el detalle está contemplado que también no haya un abuso por parte, pues digamos, de los autores y que el lector no pueda acceder a eso. Debe ser un equilibrio. El caso de la Universidad de Panamá, que se vive de fotocopia en fotocopia, estudias a punta de fotocopias en la Universidad de Panamá. ¿Cómo poder garantizar que la fotocopia llegue al estudiante, que ya de por sí paga poco por cada hoja, pero también se compense al autor? Lo que se le da a la fotocopiadora es una licencia anual. Ellas pagan esa licencia y con eso ellos pueden entrar a cualquier catálogo porque SEA representa catálogos de todo el mundo, ha firmado contratos. Entonces, digamos que en realidad por copia es una cantidad ínfima. Sí. Pero permite... 35 centavos, ¿no? Así es. Una cosa mínima. Así es. Pero permite, por ejemplo, hay otras entidades de gestión que tienen apoyos sociales. Por ejemplo, el autor que ya llegó a una edad avanzada, necesita comprarse unos lentes o necesita... te vamos a apoyar por este lado. Es importante decirlo, no ha ocurrido, SEA todavía está tomando fuerza, pero muchos de los músicos durante la pandemia no podían tocar o no podían presentarse, no había shows, y los apoyó su entidad de gestión colectiva, que es tanto las PAC como también produce Ipanay. Entonces, ese o sea, es un poco preocuparse por los que están produciendo el arte o la literatura en este caso que compete al país. De este tema sé que en la Feria del Libro también se abordó con conferencias, ¿no? ¿Ha traído gente ustedes o cómo? Esto, bueno, seguramente me voy a equivocar en el tiempo, pero el 14 y el 15... Hoy y mañana. Tenemos un seminario de derecho de autor con participantes de fuera. Esto va a ser en los salones. Bueno, ahora para el tercer bloque lo busco. pero sabemos que están ahí en Atlapa. Exactamente, están en Atlapa. Y esta gente viene de afuera. Así es. ¿Lo está trayendo SEA? Sí, vienen compañeros de entidades de gestión europeas. Palabras compartidas. Vienen compañeros de Argentina. Vienen compañeros, o sea, vienen las mismas. SEA es el contacto aquí en Panamá. Sí. Pero esto está apoyado por una federación muy grande que es la de IFRO. Esta federación que reúne a todas estas entidades de gestión colectiva está apoyando a SEA, trayendo a estas personas, ¿no? Interesante. Mira, aquí tengo parte del programa. Excelente. Hay temas como tendencias evolutivas del derecho de autor frente a la inteligencia artificial y el universo cuántico. Bueno. El orador es Andrés Izquierdo, que ¿de dónde viene? De Suiza hasta aquí. Está participando en Suiza. De la OMPI. De la OMPI, sí. Está la necesidad de una regulación de la inteligencia artificial para garantizar el respeto al derecho de autores de obras escritas de una perspectiva global. La gestión colectiva, que es de lo que está hablando Carlos, la necesidad de que se formen cuerpos y no hacer solo deditos. ¿Cómo hervir una rana? Es otro de los títulos acá. Es Kurt Van Damme, ¿verdad? Sí, Kurt Van Damme. Es la erosión de los derechos exclusivos de autor en la era de la inteligencia artificial. Otro tema, por ejemplo, es las vivencias y desafíos de los compositores en la actualidad, con Sergio Cortés Marín, que es compositor y presidente de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores SPAC, que ya lo ha mencionado Carlos acá. Es parte del programa de estas conferencias. ¿Es gratis esto? Me imagino que sí hay un control y hay un cobro que es a través de la Capali. Porque no es espacio infinito, ahí hay espacios limitados. ¿Y ya cómo van esas inscripciones? Bueno, bien, entiendo incluso que hay personas que regularmente van a ese seminario porque ese seminario tiene
ya muchísimo tiempo, muchísimos años tras años. Hay que reconocer que lo ha mantenido el señor Eduardo Benítez, licenciado Eduardo Benítez, Sí. que siempre ha estado conectado con la Cámara, que es un pionero del derecho de autor en Panamá, hay que reconocerlo también. Sí. Y bueno, y gracias a eso tiene un público que regularmente aparece ahí y que bueno, que está muy enterado, cada vez más enterado de cómo funciona el derecho de autor en Panamá. Te cuento una anécdota. Ajá. Cuando le dije a mis amigos más cercanos, era yo un adolescente, que mi interés era ser escritor. Sí. Estábamos todos buscando carrera, ¿eh? Sí. Abogados, otro se metió a la medicina, el otro se metió a ingeniería. Yo les dije esta, Sí. les solté esto. La primera mirada que me lanzaron fue de terror. Sí. Entonces, pues, señor, entonces nosotros, tus amigos, vamos a tener que mantenerte, porque usted eso no va a poder vivir. Sí. ¿Y se puede vivir de la literatura? Ok. Número uno, yo digo que cada vez hay más literatura en Panamá y eso es importante. Creo que es bien peligroso. O sea, creo no estoy en contra de tus amigos ni de mis padres, los que están en el streaming y están mirando el video pueden notar la cara que ha puesto Carlos. Los que están en radio les voy a decir que ha puesto una cara de un terror, como si estuviera caminando en una cuerda floja con un precipicio abajo. No, pero yo soy optimista sobre lo siguiente. Mira, Palabras compartidas. Eduardo, lo voy a poner en términos de sumas y restas, mucho más dinero ahora del que hacía antes, con literatura. Claro, porque con literatura. tú eres un monstruo. Bueno, pero lo que quiero decir es, yo creo que sí hay que encontrar fórmulas mixtas. Ahí me parece que estoy siendo responsable. Okay. Por ejemplo, yo me considero docente, asesor editorial y escritor. Yo trabajo y así me pongo en paz. Es demasiada responsabilidad. Yo intenté hacerlo. Es demasiado responsabilidad ponerte el peso de ganarte la vida solo con escritura. Yo tengo 2 carpetas, lo voy a poner así y lo dije en la premiación, en mi computadora. Sí. Una dice Dios y otra dice César. En la de Dios está la literatura. O sea que a veces me llegan ganancias, pero no le reclamo que me cubra el mundo del César, poniéndolo muy religioso. Qué bien. Y en la otra está el César, que está la docencia universitaria, las asesorías que hago, etcétera. Entonces creo que es demasiado peso, pero también la literatura es parte de un trabajo que ayuda al país. O sea, yo creo que sí tiene que haber, y no piensen que soy izquierdoso ni nada de eso, porque yo creo también en la libre empresa, pero tenemos que estar conscientes de que apoyar la literatura ayuda a que tengamos un país con memoria, que tengamos un país, si no nos podemos quedar sin escritores, lo que quiero decir. Claro. Un país con memoria, un país con cultura representativa, que nos sirva para interactuar con otros, para la autoestima nacional, para decir yo soy panameño, y mira que aquí están mis costumbres en este libro, y aquí está mi historia, y aquí está cómo pensaba la gente en el siglo XIX, porque la literatura, a diferencia de un historiador tal cual, es una historia de las emociones. Cómo registramos cómo se sentían los panameños en este tiempo. ¿Sí? Cómo registramos, pues tú lo sabes. Le dedicamos ambos, porque le acabo de enviar un cuento a un amigo que va a salir en un colectivo, se llama Resistencia, por cierto, que se presenta ya pasó. Ya pasó. Ajá. Pero este reúne cuentos en contra de la invasión de Estados Unidos. Okay. Y el cuento mío se lo dediqué a Guardia, al fotógrafo. Interesantísimo, que era un personaje. Todo Entonces, un personaje. Yo recuerdo que fui con él a Chorrillo a tomarme fotos. Oh. Y de esa anécdota saqué una historia muy interesante. Era no mucho tiempo después de la invasión. Relativo, el tiempo siempre es relativo. Y lo recuerdo mucho. Entonces, ese tipo de registros solo los puede hacer la literatura. Solo los puede hacer el cuento. Claro. Entonces, todos esos esfuerzos de derechos de autores, darle esa base a los autores para que puedan seguir escribiendo. Porque necesitamos la literatura. Palabras compartidas. Si te fijas, y lo pongo también porque quiero defender ese punto, no es fácil ganarse la vida tampoco con nada. Yo conozco. Como está el país ahora, cualquier cosa es un riesgo. Entonces, pero permitir a un hijo, claro, que se ponga de poeta, a vestirse de negro y a pasar hambre, exacto, es difícil, ¿no? Bueno, es que sí, es una mentalidad diferente. Tienes que poner los pies en el suelo. Eso sí es verdad.
tienes que ponerlos en el suelo. Si quieres dedicarte a esto, tienes que buscar maneras alternativas. No debes ponerle el peso totalmente a la venta de libros, porque eso sí lo voy a decir tal cual. Ni Vargas Llosa se ganaba la vida solo con la venta de sus libros. Vargas Llosa, lo que pasa es que Vargas Llosa podía vender, no sé, ¿cuánto te gusta aquí? 30,000 libros por mes. Pero Vargas Llosa, en el nivel que tenía, no vivía con esa venta de esas regalías de 30,000 libros por mes. Él en una conferencia te cobraba $50,000, ¿estamos de acuerdo? Ok. Él en un artículo que reproducían en no sé cuántos periódicos, le pagaban no sé cuántos. O sea, claro, te entiendo. Exactamente, no puedes pretender. Eso sí es ingenuo pensar que la venta tal cual de los libros, porque los libros, como sea, siempre son de minorías. Vale. Te va a dar lo suficiente para... Voy a poner esta ironía, sí, hablando de las minorías, y tenemos 2 minutos. El autor de un libro, como 100 años de soledad, que no puede vivir de las regalías de ese libro, porque no le dan los números. Él siempre lo dijo. García Márquez dijo que eran centavos lo que le tocaba por los libros, aunque vendió millones. Sin embargo, un chico del barrio que no ha terminado su primer ciclo, te graba un disco de música urbana y se puede hacer millonario con ese disco. Presento la ironía para cerrar este bloque. Sí. Yo, pienso que hay cosas que mantenerlas en lo de Dios. O sea, también no puedes prostituir tu arte, pues. Tienes que mantener en la carpeta de Dios, y otra gente la tienes que mantener, otro elemento los tienes que mantener en la carpeta del César. Y eso le quita el peso a que tú salgas preocupado porque no has vendido suficientes libros para comer, o no has vendido suficiente, ¿qué te gusta? Porque tu literatura no llegó a la suficiente gente, porque no le hablaste de sexo o no le hablaste de otra cosa, ¿no? Hay que poner en perspectiva que uno debe hacer en algunos espacios lo que te nace hacer y no lo que te pide después el mercado. Mira, Mujica... Se nos acabó el tiempo. Así que que no se te olvide, porque vamos a arrancar el siguiente bloque con esta parte que está hablándonos Carlos Oriel Wintermelo, ganador del Premio Miró en Novela, que ha presentado su libro en la Feria del Libro que estamos viviendo aquí en Panamá. Vamos a la pausa y regresamos con Palabras Compartidas. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Estas son las intenciones de oración del Santo Padre León XIV para el mes de agosto. Por la convivencia común. Oremos para que las sociedades en que la convivencia parece más difícil no sucumban a la tentación del enfrentamiento por motivos étnicos, políticos, religiosos o ideológicos. Estas son las intenciones de oración del Papa León XIV para el mes de agosto. ¿Sabías que está demostrado que los colaboradores rinden un 20% más en un ambiente laboral de espiritualidad y hermandad? Fundación Profe lleva talleres de capacitación, formación espiritual y humana a colaboradores de distintas empresas, públicas y privadas, inscritos en su programa de solidaridad para asistir y ayudar a las obras sociales de la Iglesia Católica. Si tienes una empresa o eres colaborador y deseas que tu ambiente laboral sea mejor, contáctenos al 228-2323. Conoce más en www.fundacionprofe.org. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De regreso a Palabras Compartidas, en este momento con Carlos Oriel Wintermelo, un escritor panameño que ha ganado el Premio Miró en Novela y que nos está comentando el difícil camino que llevan los escritores para poder vivir de su literatura. Tenías una explicación. Una referencia, y es de Mujica, que se le identifica con la izquierda, pero creo que va más allá. Mujica decía que a tus hijos no los puedes dejar a comer
a merced del mercado, ¿verdad? O sea, tú no puedes, tú a tus hijos, por mucha propaganda que haga McDonald's, no vas a querer que todos los días coman McDonald's, ¿verdad? Sí. Porque pues le va, o sea, con todo respeto a ese McDonald's. Valga la, sí, tienen que comer. la propaganda gratuita. Exactamente. Entonces, hay cosas que no se pueden dejar al mercado. Yo creo que el que tiene una verdadera pulsión literaria no quiere dejar toda su creación a lo que pida el conjunto, la moda, ¿verdad? Sí. La moda del momento. Y no le puedes cargar a eso que quieres hacer de manera espontánea, de manera, pues porque ahí tienes una pulsión dentro, a una decisión de mercado, de lo que la gente quiere en ese momento. Entonces creo que la literatura sí debe tener unos espacios que no estén sometidos a estos vaivenes de si compro, no compro, etcétera, etcétera. Esto no significa alimentar ningún asunto de mirar las estrellas. Tenemos que poner los pies en el suelo. O sea, la literatura tiene mucho camino que requiere esa parte ingenieril y esa parte de poner, pero también no somos herramientas, somos seres humanos que buscan más cosas que simplemente servir para algo, que ser una cuchara o un tenedor. No somos cucharas solamente o tenedores. Claro. Tenemos inquietudes que van más allá, que son espirituales y que deben ser recogidas en el arte también. Carlos, no recuerdo, Lescure, creo que era el apellido de la poetisa chiricana. Decía que ¿para qué sirve un poema? Justamente lo dijo en un poema. Es un debate. ¿Para qué sirve un poema? Con tantas necesidades, urgencias y encrucijadas que vivimos hoy en nuestras sociedades. Sí. Ponerse a escribir un poema no es perder el tiempo. No, bueno, estoy en el arzobispado. Yo creo que mi salida va a ser esta, mira, una salida muy... ¿De qué sirvió la Biblia? O sea, yo estoy seguro de que la Biblia tiene unas historias que han inspirado a mucha gente por mucho tiempo, pero estoy seguro de que no se escribió pensando en cuánta gente le iba a comprar. ¿Me explico? El libro más vendido de la historia. El libro, ¿para qué sirvió? Es como decir que la Biblia no sirve, pero la Biblia ha inspirado por 2000 años. Sí. Es una consecuencia. La venta no se buscó, fue una consecuencia de haber hecho las cosas con un cierto fervor, con una cierta fe. Bueno, así funciona. Yo por eso mi carpeta de Dios, hermano. Entiendo. Ahí la tengo. Me duré 7 años, la revisé, no tenía ninguna prisa. Estaba haciendo otras actividades del César. Permíteme seguir con el ejemplo que has puesto, que es hermoso. La mayoría de los autores que usó Dios para escribir esa Biblia terminaron mártires, ¿eh? Terminaron mártires. Bueno, pero todos somos mártires. Este mundo no se viene a... Palabras compartidas. O sea, este mundo no es el cielo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hay gente que se la pasa muy mal, como médico, hay gente que se la pasa muy mal también, de otras maneras. Y en el caso de los escritores, porque, según se dice, en Panamá no se lee. ¿Es verdad? En Panamá cada vez se lee más. Eso sí, esa declaración me parece peligrosa. ¿Buenas cosas? Lo que pasa es que nunca es masiva la buena lectura, nunca es masiva, pero hay chicos que a veces los ves ahí en una esquinita leyendo y están teniendo una experiencia profunda, están entendiendo. Lo peligroso de estos tiempos es que hay demasiados enganches en caminos fáciles. Sí. Lo que decía un poco de los atajos, ¿verdad? Sí. Y la literatura tiene que ser activa, tú tienes que meterte a hacer tu trabajo también. Te pusieron un símbolo aquí como la Biblia, entender las parábolas. La Biblia es, sin sonar excesivamente religioso, que soy espiritual pero no soy excesivamente religioso, no son lecturas a plena vista, son lecturas que se interpretan. E interpretándolas tú haces un trabajo dentro de ti y comprendes cosas de la vida. Yo creo en esa literatura, y por ejemplo, si yo tuviera la presión de que tengo que hacer un libro que le guste a los 10,000 estudiantes de una escuela, yo creo que no seguiría ese camino, porque estás justamente buscando algo que te llene. Sí. Prefiero no ser leído a abandonar ese tipo de búsqueda que me prefiero ser mártir, sí. Okay. Pero te digo, no creo que hubiera sido feliz de otra manera. Este tema también hay este lado del César, ¿no? Que tenemos pocos espacios para lectura. Yo recuerdo en la ciudad de Washington había un bar que también era una librería
Y también era una biblioteca. Tú podías llegar, beber trago y leer. Sí, los hay. Pero mira, quiero ser optimista. Cuando yo era chico teníamos que conseguir los libros, ahí pescárselos allá a la Rocha, que todavía lo hacemos, pescarse la Gran Morrison. Ya tenemos por lo menos El Lector, tenemos también El Hombre de la Mancha. Sí. Por otro lado, yo pienso que a veces lo del dinero es una trampa. Hay un chico, lo voy a poner en el cine, un chico de origen guna, que está haciendo películas y bastante interesantes. Le pone un manto, una manta colgada ahí y lo presenta a su comunidad. Entonces, la literatura puede nacer de una reunión entre amigos. Ahí es donde está el verdadero nacimiento. Y luego, claro, lo que pasa es que con el cuento del dinero, nos dice, y lo voy a decir tal cual, el gobierno, nos dice, no hay plata, no hay dinero. No, a veces lo que pasa es que la prioridad es el bolsillo personal. Sí. La prioridad, no, si hay ganas, si hay, van a reunir gente, se va a notar las ganas y va a haber espacio. Entonces, que el dinero no los limite, el dinero es una herramienta. Ok. Este mundo en el que vivimos, que estamos seducidos por lo que voy a llamarlo entretenimiento rápido. Un entrevistador peligroso, ¿eh? Me está haciendo decir cosas. No se ponga nervioso, usted tiene con qué. Este mundo del entretenimiento rápido. Sí, entretenimiento rápido. De la cultura del microondas, ¿no? Toco un botón y tengo que comer. Así es. En este contexto vital, ¿cómo seducimos a los muchachos para que lean? Y que lean bueno. ¿Hay maneras? ¿Ves caminos? Te voy a decir algo que he aprendido en el camino. Palabras compartidas. Yo creo que hay un vestido y hay una esencia, pues, o un cuerpo en cada escritura. Uno, por lo general, por ejemplo, en los ojos, en los grandes dientes de la Caperucita, el vestido es el tema de la trata de personas. De eso trata el libro. Ese es un tema que está en la boca de todo el mundo. Yo hice una investigación y además es un tema que me interesa. Lo hice honestamente. Trata de prostitución, toca el tema de que es algo real, de la adicción a la pornografía, todo eso, desde la perspectiva de un joven. Pero hace un análisis en el fondo, que ahí es donde está mi búsqueda más íntima, pues, de por qué cedemos a las tentaciones. ¿Por qué una mujer acaba siendo esclava sexual? ¿Por qué renuncias a tu propia libertad? ¿Qué pasa en nuestras mentes, en nuestra cabeza? Entonces, yo pienso que, pero esto lo aprendí muchos años dándome golpes. Okay. Yo pienso que es como una píldora, una medicina a la que le pones un recubrimiento de cereza, ¿no? La cereza, qué rico sabor, pero está la medicina, que es el análisis más a fondo, más humano. Entonces, yo he tenido la suerte de convivir con escritores de muchas partes, pues de Chile, de Argentina, y todos están tratando de tener más lectores. Todos están tratando de que la literatura llegue a más gente. Lo usan telenovelesco, lo que sea, pero lo que sí creo yo es que no podemos perder la profundidad. No podemos perder el análisis de quién somos. Entonces, en ese afán por ahí. y en ese también martillarse uno mismo, es como el cuento de que entró el tigre a la habitación y en vez de salir corriendo, uno de los dos que estaban en la habitación se pone zapatillas. Sí. El otro le dice, oye, pero ¿para qué te pones zapatillas? Nos va a comer el tigre. Y dice, no, yo lo que quiero es correr más rápido que tú. Ajá. Para que te coma a ti. También hay esta competencia entre escritores de querer ser mejor que el otro. Hay un, y te lo digo, y mira, voy a echar una flor a mi país. En Panamá somos gente buena. Somos gente buena. Somos muy nobles. Aquí se le abre puerta a Raimundo y todo el mundo en todo. Yo me he encontrado con espacios donde, hay unos egos enormes, hay una competencia enorme, hay un borrarte el panorama para quedar yo. Lo digo tal cual, no voy a decir en qué países, pero es mucho más pesado el ambiente. El ambiente de literatura tiene unos egos también enormes, grandísimos. Sí. Entonces, Panamá en ese sentido es un país lindo. Yo creo que nos debemos valorar más. Aquí viene todo el mundo. Y mi esposa es extranjera, mi esposa me ha dicho. Pero para mí es bueno. Para mí es bueno. Y todos los pueblos, decía Torrijos, son buenos.
Todos los pueblos son buenos. Palabras compartidas. Que los que fallaban, decía Torrijos, eran los gobernantes. Entonces, sí, entonces pues, con gente simple te sientes muy bien. Entonces, aquí creo que hemos sido fraternos entre los escritores, nos hemos dado espacios, hay lugares donde... Pero hay guerras memorables, ¿eh? También hay batallas memorables. Es cierto. Que lo hace más interesante. Es verdad, que lo hace más interesante. No digamos los nombres, sí. No digamos los nombres, pero es verdad. Hay algo más que te quería preguntar. Te tengo dos preguntas y las voy a lanzar las dos para que vayas trabajando la última, que es la que me interesa. Nos quedan 5 minutos. Sí. Como ganador del máximo premio literario en novela, el Ricardo Miró, ¿qué mensaje le das a un joven que quiere escribir pero siente que no vale la pena? Ok, bueno, primero, que si los de él es de escribir, nada lo va a detener. O sea, él no va a ser feliz de otro modo. Yo, no sé, ¿qué escenario te gustaría? Tú dices, quiero ser un potentado, pero el potentado se la va a pasar conviviendo con todo el mundo y hablando cosas superfluas que a mí me haría, lo digo con todo respeto hacia los potentados, que me harían muy infeliz. Entonces, el cielo de una persona puede ser el infierno de otra. Cada quien tiene que encontrar su camino. Y si esa persona, si ese joven está, y te digo porque una vez me llevaron en un taller a una chica y me dice, la traje pero para que la convenza de que no escriba. Este es un taller de literatura, compañero. El papá me dijo. ¿Cómo te creía tan malo así como para que pudiera desanimar a otro? Para que sí, así como que me presentara yo así todo desarrapado. Y no, esto es terrible, hija mía, no lo hagas. No, ella tenía la pulsión muy fuerte de escribir. Y eso a veces no es qué hay alrededor tuyo, sino cómo lo percibes. Ahí está la felicidad. Hay infelicidad en grandes castillos, hay felicidad en lugares muy humildes. Por supuesto. Yo fui muy feliz andando por ahí en buses. Así mismo. Y a veces no soy tan feliz en lugares que tienen más lujo. Claro. Entonces, hay el tema, si la persona se siente que tiene que escribir, que escriba y poco a poco va a ir encontrando los espacios, que fue mi caso. Mi caso, ¿quién iba a creer? Claro. ¿Quién iba a creer que iba a tener los espacios literarios a los que he podido acceder? Déjame hacerte la otra pregunta, que nos queda ya 1 minuto. Para finalizar, si tuvieras una metáfora sobre el acto de escribir en Panamá. En Panamá. ¿Cuál sería esa metáfora? Palabras compartidas. A ver, fíjate que acabo de escribir un asunto, esto va a sonar como que yo soy de aquí mismo de la iglesia, pero... La cruz, ustedes saben que la cruz tiene una simbología impresionante. Sí. Y Panamá es una cruz. Panamá es el canal cruzado, el cruce de 2 continentes. Entonces, pero son 2 fuerzas opuestas. Y esas 2 fuerzas, una fortalece a la otra. O sea, una fuerza solita, como levantar pesas, ¿no? Sí. Camina sola y lo más seguro es que no desarrolle ningún tipo de vigor. Sí. Pero una fuerza que se opone a otra, ahí está el desarrollo. Perdón. Bien, qué hermoso. Entonces sí. Lo has hecho bien. Bueno, no esperaba menos. Hemos escuchado hoy a Carlos Oriel Wintermelo. Él es escritor, es también promotor de lectura y de escritura, es editor de libros, tiene un proyecto, creo que se llama Fuga y Seas, con el que te ayuda a ti a llevar a las estanterías tus libros, y también es un defensor de los derechos de los autores, sobre todo aquellos que escriben en la literatura, ¿no? Con él hemos, en este contexto de la Feria Internacional del Libro, hemos tratado de hablar de este tema que en lo personal me apasiona y que me quita el sueño y me ha quitado pedazos enormes de vida con gusto, ¿no? Y a él nos ha contado su historia de cómo ha sido este ascenso hacia el grado máximo de la literatura en Panamá. Y siempre le estamos agradecidos porque cada vez que le llamamos para algo como esto, él dice que sí. Carlos, gracias. Otra vez felicidades en tu cumpleaños. Espero que el regalo te haya servido y te haya gustado. No, gracias. Y esperamos que pronto estés de nuevo por acá, por Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por su sintonía. Nos escuchamos y vemos la próxima semana en otra emisión de Palabras Compartidas.
Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.